Muy buenos días, somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. El tema se denomina Gestión de Entrega de TI. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la gestión de entrega de tecnologías de la información. Esta es nuestra actividad de aprendizaje número 10. En realidad viene a ser estamos ya en la 10ª semana, semana 10. El elemento de la capacidad es que ustedes puedan aplicar mejoras en la gestión de entrega de TI, que ustedes puedan aplicar ciertas mejoras en la gestión de entrega de tecnologías de la información. Bien, la especialidad, pues somos de la especialidad de análisis de sistemas. Hablemos entonces acerca de la gestión de entrega de TI. Cuando hablamos de la gestión de servicios informáticos, hemos dicho que la gestión de servicios informáticos se divide en dos, tiene que ver con la gestión de entrega de TI y la gestión de soporte de TI. Cuando hablamos de la gestión de entrega, básicamente consiste en que nosotros como especialistas tenemos que cumplir con la entrega de, ya sea de algún sistema informático, ya sea con la entrega de algún sistema de información, que puede ser una aplicación web, una aplicación móvil, incluso un software de escritorio, o inclusive la gestión de entrega se puede basar básicamente en, por ejemplo, la entrega de la instalación de una red LAN. Profesor, el hecho de que a mí me envíen o me soliciten o me envíen a una sede, alguna sucursal de la empresa, hacer toda una instalación de cableado físico, de una red LAN, de una red de área local, ¿eso está dentro de la gestión de servicios informáticos? Sí, pero estaría específicamente dentro de la gestión de entrega, porque tú como especialista te vas a ser responsable de entregar la red LAN operativa y probablemente tengas que no solamente hacer una instalación física, sino que también tengas que realizar probablemente la configuración de las distintas direcciones IP que va a tener esa red LAN. Entonces, eso es una gestión de entrega. Puede ser una red física, puede ser una red inalámbrica. El hecho, profesor, puede decir por ahí cerro. El hecho, profesor, que a mí me encarguen el hecho de, digamos, instalar, ¿no?, todo un laboratorio de cómputo. De repente a Cerro lo han convocado en alguna institución educativa, ya sea particular o de repente estatal. Y le han dicho, muy bien, Cerro, tú eres técnico en sistemas. Sí, mira, el colegio, la institución educativa va a adquirir 40 computadores. ¿Puedes tú hacer la instalación física de estos equipos, configurarlos, ver el tema del sistema operativo, ver el tema de el antivirus, configurar, pues, o probablemente incluso hasta instalar el Office, ¿no?, lo que utilizan los chicos en el colegio, en fin, una serie de programas? Entonces, el hecho de que Cerro se comprometa con instalar los equipos de forma física en el laboratorio de cómputo o en los laboratorios de cómputo y hacer el hecho no solamente de ir y colocar el equipo, ¿no?, de instalarlo, sino que también tiene que hacer un proceso de instalación, de configuración, cuentas de usuario, etcétera. Todo eso es un proceso, profesor, de gestión de servicios informáticos. Sí. ¿Por qué? Porque estás haciendo tú una administración de los recursos tecnológicos. El hecho que tengas que instalar físicamente, configurar, etcétera, pues estás haciendo gestión de servicios informáticos. Y para ser específico, lo que estaría haciendo Cerro ahí es una gestión de entrega de las tecnologías de la información. Y claro, tiene que haber plazos, tiene que haber un cronograma, ¿no? Profesor, tengo que elaborar un cronograma de actividades. Sí, mínimo deberías de tener un cronograma de actividades internamente para que sepas, ¿no?, el tema de instalación, cuántos días te va, ¿no?, instalación física de equipos, cuántos días te vas a demorar. Habría que ver si es que en ese laboratorio cuentan con una red LAN o no. Es probable de repente que incluso hasta tengas que hacer la instalación de la red, el cableado de canaletas, porque no solamente es ir y poner los equipos, sino que estos tengan acceso a internet, configurar probablemente el tema en este caso de la tecnología, pues, que se utiliza para salir a la nube, ¿no?, que tiene que ver con el TCP/IP, ¿no?, configurar las distintas direcciones IP por cada máquina, probablemente el DNS, la máscara de red, etcétera. O sea, hacer una serie de configuraciones para que los equipos realmente tengan salida a la nube.
Y claro, el otro tema es el tema también del antivirus, el tema de la instalación de programas, etcétera. Entonces, todo eso es una gestión la que tendrías que hacer Cerro. Y en ese sentido, pues tú también tienes que trabajar con un cronograma de actividades y pactar con el cliente en qué momento, digamos, estos equipos van a estar ya operativos. Esto te va a demorar 15 días, te va a demorar 20 días, te va a demorar 30 días, un mes, no lo sé. Tú tendrías que dosificar las distintas actividades que vas a realizar y los times y los tiempos que te va a tomar pues hacer toda esta gestión, todo este proceso. Eso es gestión de entrega de TI. Y la gestión de soporte de TI pues básicamente está enfocado a la atención al usuario. No olvidemos que la gestión de soporte de TI pues básicamente es atender las distintas incidencias, ¿no?, que puede reportar todo usuario. ¿No? Los distintos usuarios de una empresa pues van a reportar una serie de incidentes, una serie de incidencias que ellos puedan tener con respecto al funcionamiento o a la manipulación de los equipos tecnológicos que nosotros hemos puesto a disposición de esos usuarios. Y en ese sentido, pues es importante que nosotros como especialistas de sistemas hagamos esa gestión de soporte. Y cuando hablábamos al inicio del curso decíamos de que efectivamente para eso pues debemos trabajar con alguna metodología o algún marco de trabajo, siendo pues ITIL el marco de trabajo, ¿no?, de buenas prácticas que nosotros podríamos aplicar dentro de una empresa en la cual estamos trabajando, o si es que somos consultores externos y nos vamos a dedicar a hacer consultoría a otras empresas, pues también deberíamos de aplicar un marco de trabajo, ¿no? Y COVID, ITIL o quizás COVID. Recuerden que hay dos metodologías, ¿no? Hay dos marcos de trabajos para lo que es la gestión de servicios. Puedes usar ITIL o puedes usar COVID, ¿no? Esto también me preguntó, creo, hace un par de semanas Agustín, y también en algunas de las sesiones le hice la aclaración que ambas marcos de trabajo pueden utilizarse, ¿no? La más para mí sencilla, fácil de utilizar es ITIL. COVID trabaja con catalizadores, trabaja con todo un ciclo de vida que ya lo vamos a ver de acuerdo a nuestros sílabus en las siguientes semanas de clase que todavía tenemos pendiente por ver. Ok, en ese sentido, entonces, nosotros como especialistas, ¿qué buscamos? Pues buscamos aplicar ciertas mejoras. Debemos de aplicar como elemento de capacidad, se busca que ustedes logren aplicar ciertas mejoras en la gestión de entrega de estas tecnologías de información que tiene o va a adquirir en todo caso una empresa y que necesita de esta tecnología para que pueda continuar con sus operaciones comerciales, administrativas, o en este caso continuar pues con sus actividades de gestión, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ver un poco la introducción acerca de qué cosa es la gestión de entrega de TI de una forma mucho más específica. Bien, si bien es cierto, me dice acá, la transformación digital tiene que ver con el empleo, ¿no?, de los últimos avances en tecnología, ¿no?, para los negocios, de modo que proporcionen pues una ventaja competitiva. Efectivamente, y acá hago una pausa. Cuando hablamos de recursos tecnológicos, cuando hablamos de tecnologías, pues las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, o las TI, tecnologías de la información, pues definitivamente han revolucionado la forma no solo de comunicarnos, sino han hecho que la empresa, pues, que muchas empresas orienten sus procesos a estas tecnologías, es decir, que utilicen muchos de estos recursos tecnológicos como parte de sus actividades comerciales, como parte de sus actividades de gestión. El hecho de que una empresa adquiera tecnología, señores, es para que ellos realmente utilicen sus recursos tecnológicos y no se termine convirtiendo en un elefante en blanco. Hay muchas empresas que adquieren lo último en computadores, lo último en laptop, adquieren las últimas versiones en Office, que profesor, estamos con el Office 2017, 2019, la empresa acaba de adquirir la última versión, la empresa quiere que todos los usuarios trabajen con el cloud, con la nube, e incluso han comprado un espacio de almacenamiento, ¿no?, vía de repente OneDrive, o de repente el Drive de Gmail, o no sé, o cualquier otra
espacio de almacenamiento virtual o digital, ¿no? En la nube. Y claro, y cuenta con lo último, de repente el último esfuerzo que ha hecho la empresa en realmente pues adquirir estos servicios, porque ojo, el hecho de que una empresa utilice un almacenamiento virtual, es decir, un disco duro virtual, porque toda esa información va a estar en la nube, no se va a almacenar físicamente en los computadores, en la nube. Hay empresas que tienen acceso a carpetas de almacenamiento que tienen en un dominio, que ellos, digamos, pagan incluso por el almacenamiento de la nube. A veces hacen convenio con el mismo Hotmail, con el mismo Live, a través de OneDrive, o a veces, pues acuérdate que también Gmail nos da a los usuarios pues un espacio de almacenamiento a través de su Gmail Drive, de una capacidad, me parece, de 15 gigabytes, pero de repente como empresa, pues 15 gigabytes es muy poco, y necesitan de repente 1 terabyte, o necesitan de repente más de, no sé, más de 500 gigabytes. Y claro, 15 para 500 es muy pequeño y ya no les es muy atractivo. Entonces, ya hay una parte de Gmail, por ejemplo, que les dice a los usuarios y también a las empresas: si quieres un almacenamiento virtual de mayor capacidad, pues te doy planes y opciones de pago, con diferentes costos, ¿no? Que pueden ser renovables o renovados, en este caso al año, el servicio de pago. Básicamente este pago es por acceder al servicio de almacenamiento in cloud, en la nube. Entonces, profesor, el hecho de que la empresa almacene su información en la nube, ¿eso qué significa? Pues significa básicamente que está haciendo uso de servicios tecnológicos, pero que no están bajo su responsabilidad, sino que está bajo la responsabilidad de un tercero. En este caso sería Gmail, quien va a custodiar el almacenamiento y la seguridad de esa información que la empresa va a almacenar en los servidores de Gmail. ¿Se entiende? Ok, profesor, la empresa ha hecho el esfuerzo de adquirir equipos, ha hecho el esfuerzo de adquirir las últimas versiones, las últimas actualizaciones de los distintos programas que puede utilizar un usuario, y también pues ha adquirido un espacio de almacenamiento, por ejemplo, de 1 terabyte, ¿no? Para la empresa, y se ha gestionado una serie de cuentas de correo donde los usuarios pues van a poder almacenar su información, sus archivos, en este medio de almacenamiento virtual. Ok, hasta ahí todo muy bien, hasta ahí todo perfecto, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que los usuarios no saben o no conocen de esta tecnología, que de repente todavía no están medios escépticos, o hay usuarios que de repente se resisten al cambio. Puede pasar, ¿no? Dicen: no, almacenamiento en la nube, no, eso no. El Office 2019, no, déjame con mi Excel 2013, mi Excel, no sé, 2013, ¿no? Mi Office 2013, ¿para qué? 2019, última versión, me pierdo, no me gustan las opciones, me mareo, ¿no? Es una versión distinta. Hay usuarios que tienen incluso, presentan cierta resistencia al change, cierta resistencia al cambio. Y más aún cuando estos usuarios no son, digamos, no son los millennials, es decir, no son de la generación pues del siglo, como se dice, el siglo XXI, sino son usuarios, en este caso del siglo XX, ¿no? Algunos de repente usuarios que están entre los 40 y 60 años, ¿no? Los baby boomers. Esos son de la generación X. Bueno, hay toda una teoría de generación X, la generación Z, etc. Entonces, bueno, son en realidad migrantes, ¿no? Son migrantes tecnológicos, están migrando a una era distinta, a diferencia de los millennials, que han nacido con tecnología, y que pues usar estos sistemas no es complicado. ¿Qué pasa, profesor, cuando los usuarios existe cierta resistencia al cambio? Pues ahí intervenimos nosotros como especialistas. No solamente la gestión de entrega es ir, instalar, configurar y decir al usuario: muy bien, está operativo, puedes usarlo, sino que también tenemos que hacer de repente en algún momento una etapa de capacitación a los usuarios. Profesor, puede por ahí decir Cueva o de repente Jerónimo:
Profesor, el hecho de que yo capacite a los usuarios, el hecho de que yo los capacite en estas tecnologías, ¿significa, pues, profesor, que tengo que darles una clase de Word? Sí, probablemente. ¿Una clase de Excel? Probablemente. ¿Una clase de PowerPoint? Quizás, a lo mejor, es necesario capacitar a los usuarios en el uso de estas nuevas versiones. De repente el usuario sí sabe utilizar su procesador de texto, su Word, su hoja de cálculo, su Excel, pero no está muy adecuado a la última versión, digamos, no se ha capacitado de forma externa, porque hay instituciones que te capacitan, pero eso tiene un costo y obviamente te dan un certificado. Pero nosotros también podemos como área de sistemas hacer esa capacitación a los usuarios. Podemos hablar con el gerente, decirle que de repente los días sábados, de tal hora a tal hora, vamos a capacitar por lo menos 3 horas semanales, o qué sé yo, armar un plan de capacitación en el tiempo, de tal manera que estos usuarios pues conozcan de las bondades tecnológicas y de toda la infraestructura que la empresa ha desplegado y que ha puesto al servicio de los usuarios para que ellos puedan continuar con sus actividades de la mejor manera. Profesor, ¿y eso qué sería? Puede preguntarse Jaime Pérez. Profesor, ¿y eso qué es? ¿Es gestión de entrega o es gestión de soporte? Pues eso sería gestión de soporte. ¿Por qué? Porque estás dándole el soporte tecnológico a los usuarios. El hecho de que capacitemos al personal en estas nuevas tecnologías, pues estamos también haciendo que ellos se familiaricen con estos recursos tecnológicos, con estos programas que estamos poniendo a su disposición, con estas laptops o estos equipos que la empresa ha adquirido y que lo ha hecho con la única intención de que ellos pues busquen mejorar y optimizar su labor, ¿no? Que no se preocupen por el tema de descargar archivos, que ya existe un medio de almacenamiento digital, que ellos pueden acceder con su usuario, con su contraseña, y que pueden ir colocando la información ahí, que la pueden organizar por carpetas, etcétera. Eso también es, jóvenes, gestión de soporte, ¿no? Entonces, que quede claro que la gestión de entrega de TI y la gestión de soporte de TI forma parte de la gestión de servicios informáticos. Por ahora vamos a ver o vamos a profundizar acerca de la gestión de entrega de TI. Ese es el fin de esta actividad de aprendizaje. Entonces, aquí en este punto me dice, pues, ¿no? La transformación digital es el empleo de los últimos avances en tecnología para sus negocios, es decir, para las empresas, de modo que proporcionen una ventaja competitiva. Y efectivamente la tecnología busca justamente eso, busca proporcionar cierta ventaja competitiva a una empresa y que la ponga, digamos, un pie delante de la competencia, un pie delante de los competidores que puede tener dicha empresa, ¿ok? Cuando se toca el tema, muchos directivos, a veces muchos empresarios, piensan que deben usar herramientas de transformación digital en sus empresas, pero en un nivel mucho más avanzado, jóvenes. Cuando hablamos de herramientas, cuando hablamos del uso de herramientas de transformación digital, en algunas empresas, muchas de ellas piensan que eso pues implica obviamente un gasto y lo primero que piensan los gerentes, ¿no? Los directivos, los empresarios, es que eso va a generar un costo, un pasivo, un gasto para la empresa, hablando en términos contables. Pero a veces el hecho de que se haga uso de estas herramientas tecnológicas y que implica pues toda una transformación digital, los gerentes a veces piensan de que van a usar como por ejemplo un cambio tecnológico a nivel, como por ejemplo del Internet de las Cosas, o el uso pues de inteligencia artificial, el uso quizás de machine learning que tiene que ver con el aprendizaje automatizado, o inclusive el hecho de aplicaciones sobre Big Data. Claro, estos son temas que estamos hablando ya de una verdadera revolución tecnológica. Más allá de implementar un sistema OLTP o un sistema transaccional, el hecho de pensar ya en aprendizaje automatizado, el hecho de pensar en usar aplicaciones con Machine Learning o con Big Data o donde hagamos uso de la inteligencia artificial o de la Internet de las Cosas, eso a veces al empresario puede asustar. Una, porque representa un gasto.
y otra porque estamos hablando de tecnologías que es muy probable que los usuarios no la conozcan. Y ahí viene pues la labor de nosotros como especialistas para poder capacitar a este personal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si estas tecnologías, dice, son importantes, sí, efectivamente, estas tecnologías son importantes, incluso hasta necesarias, diría yo, cuando queremos hacer, pues, analítica de datos, analítica de datos predictiva, ¿no? Prescriptiva. Entonces, efectivamente, se necesitan de ciertos conocimientos acerca de esas tecnologías y, pues, tiene que haber todo un proceso de capacitación. Entonces, si esas tecnologías pues son importantes, efectivamente, y muchas empresas se están, me dice, ya beneficiando con estas tecnologías. Pero antes de pensar en utilizarlas, antes de pensar en usarlas dentro de una empresa, se deben de responder básicamente a dos preguntas, a dos, en este caso, interrogantes, ¿no? Primero, ¿la empresa realmente ya está preparada para utilizar estas tecnologías? Si estamos hablando ya de analítica de datos predictiva, como es Big Data, como es Machine Learning, inteligencia empresarial, inteligencia artificial, entonces habría que nosotros como especialistas, digamos, orientar al gerente y ver también nosotros ser conscientes si realmente la empresa está preparada para hacer este cambio, pero este cambio que va a revolucionar muchas de sus operaciones comerciales dentro de la empresa. O sea, ya nos encontramos en cierto nivel de maduración en cuanto a tecnología por parte de los colaboradores, por parte de los usuarios, para poder realmente hacer este cambio, este salto tecnológico, o quizás todavía no, ¿no? Con estas aplicaciones la empresa ya no va a caminar, va a correr. Y la pregunta es, nosotros como empresa, a nivel digamos, de colaboradores, de usuarios, ¿ya estamos en capacidad de correr o es que recién estamos gateando? De repente recién vamos a dar nuestros primeros pasos en lo que es tecnología, más aún cuando es una empresa donde todos sus procesos han sido manuales o procedimentales y recién van a intentar pues sistematizar mucho de sus procesos comerciales, como por ejemplo sus ventas, sus compras, su logística, su control de almacén, su control de inventario de productos, etcétera. Porque una empresa, recuerda que maneja business process, o sea, una empresa, digamos, se orienta por el hecho de manejar una serie de procesos que permiten, pues, que la empresa funcione como tal, ¿no? En otras palabras, que la empresa camine. Entonces, habría que realmente nosotros como especialistas ver si es que la empresa, dependiendo de qué rubro sea, si realmente está preparada para hacer todo esta transformación digital, ¿no? De poder ya aplicar, pues, temáticas en informática que tienen que ver con Machine Learning, Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Quizás es el momento, todavía no es el momento, hay muchas cosas todavía por hacer, hay mucho por capacitar, etcétera, y eso también demanda, pues, una inversión, ¿no? Entonces, aquí lo primero que me dice es, seamos un poquito realistas, ¿no es cierto? Y veamos si es que realmente nuestra empresa ya está preparada o no para hacer este cambio tecnológico, ¿no? Y claro, el hecho de que se utilicen estas tecnologías, que son tecnologías importantes, pues definitivamente van a traer cierto beneficio, o sea, definitivamente se van a beneficiar. Estas empresas van a, efectivamente, se van a beneficiar pues con este cambio tecnológico si es que logran implementarlo. Muy bien, en primer lugar, una empresa, una organización que aún maneja procesos como por ejemplo a través del uso del correo electrónico o mediante el intercambio de planillas, no puede saltar de ese nivel tecnológico para el uso masivo de herramientas de transformación digital tan avanzadas como las que mencionamos. Y es importante subrayar esto porque una cosa es que la empresa no tenga nada sistematizado y recién va a hacer este cambio tecnológico, que pues va a ser de repente su primera vez con respecto al uso de un website, de una app móvil, de un software de escritorio. Recién van a hacer este cambio. Entonces, como especialistas también tenemos que ser un poquito más realistas, ¿no? Y no pretender hacer un cambio tan brusco, porque obviamente somos seres humanos y los seres humanos
a veces tenemos miedos, ¿no? El miedo a cambiar de tecnología, a cambiar de versión, de plataforma, nos asusta. Decimos, no, pero ¿por qué? Si estamos bien, así estamos bien trabajando. Hay gente que es reacia al cambio tecnológico, no quieren hacer ese cambio, ¿no? Dicen, no, a mí me dejas tranquilo con mi Office, con mi versión antigua, y yo soy feliz de esa manera. Hay gente que no quiere cambiar de versión, porque claro, si es que no los asesoramos, si no los capacitamos, definitivamente pues pueden tener cierta, como se dice, ¿no? Cierta indisposición a este cambio. Entonces, seamos realistas como especialistas, ¿no? Si bien es cierto, Machine Learning, Big Data es lo último que hay, que puede ayudar enormemente a una empresa, pero si es una empresa que recién, una pyme, una MIPE, que recién está adentrándose al tema tecnológico, quizás lo mejor sería, por ahora, todavía no hacer uso de esta tecnología, sino empezar a usar las tecnologías que existen, ¿no? Y que de repente ellos como usuarios hagan todo un proceso de aceptación y de adecuación a este pequeño cambio tecnológico y quizás a futuro, en un par de años, ya ellos cuenten con cierta madurez de conocimiento, ¿no? De dominio de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, y digamos, bueno, ya ahora sí podemos hacer un cambio tecnológico. Ya no les va a asustar, ya no se van a sentir tan mal los usuarios al decir, bueno, está bien, perfecto, sí, implementemos. Necesitamos una aplicación en Big Data, necesitamos hacer analítica de datos, porque el sistema que utilizamos efectivamente no es el más adecuado, no es el más óptimo, un sistema OLTP no es el más adecuado cuando queremos hacer analítica de datos. Y ahí quizás lo mejor sería implementar un sistema OLAP, donde tengamos pues un data mart, un data warehouse, etcétera, ¿no? Esto a nivel de sistemas, claro está. En segundo lugar, dice, hay que entender que las herramientas de transformación digital no son una meta, es decir, el hecho de que estas herramientas de transformación digital existan no significa que sí o sí tenemos que implementarlas dentro de la empresa. Si bien es cierto, podría ser lo ideal que la empresa quiere estas tecnologías y las utilice, pero las herramientas pues, de transformación digital no son una meta, un objetivo final que la empresa deba de establecerse. Ese cambio se puede dar de forma paulatina en el tiempo. Sino, básicamente me dice un medio para lograr un resultado. Estas tecnologías entonces son simplemente un medio, un canal de poder lograr ciertos resultados de forma mucho más eficiente, mucho más productiva dentro de una organización. El hecho de invertir grandes sumas de dinero en la adquisición de nuevas tecnologías sin la planificación de cómo se puede traer ventajas competitivas para su empresa, simplemente no tiene sentido. Y efectivamente, ¿no? Acá nos habla de un tema interesante también. El adquirir, la adquisición efectivamente de nuevas tecnologías requiere pues de capital, requiere de grandes sumas de dinero, eso también tenemos que tener bien claro, pero todo lo que nosotros adquiramos tiene que estar en función a una planificación y para eso nosotros también tenemos que ver con esas tecnologías qué ventajas competitivas son lo que vamos a lograr como empresa, ¿no? Si tenemos claro cuáles son las ventajas, qué es lo que esas tecnologías nos va a permitir como empresa, de qué manera vamos a mejorar, de qué manera de repente vamos a estar un pie delante de nuestros competidores. Si encontramos la razón de ser de estas tecnologías para su implementación, entonces hacemos toda una planificación de esta información, entonces eso sí tendría razón de ser. Pero si nosotros simplemente como especialistas vamos a adquirir recursos tecnológicos, vamos a hacer que la empresa invierta dinero en todas estas versiones, equipos, sistemas, etcétera, y no hemos planificado, pues obviamente no tiene razón de ser, porque sería, pues, mis estimados, sería simplemente una gastadera de dinero en vano. Un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que mañana, no voy a mencionar a nadie de aquí de la sala, voy a mencionar un nombre X, por decir, vamos a suponer que el estudiante Gianfranco Sotelo, ¿no? Tiene, ¿no? Supuestamente la intención de
de estudiar, no sé, la carrera de ingeniería de sistemas. Y pues adquiere ¿no? su mueble, su buen, ¿no? su estante donde va a colocar supuestamente su máquina, su laptop. Se compra pues efectivamente la laptop de la última tecnología, quizás es una Core i9, o llega a comprarse un equipo tipo estas laptops que son a veces hasta tipo para gamers, y que en realidad es un super equipo, es una muy buena máquina, las laptops que se adquieren con la intención de que sean convertidos para juegos, porque tienen una mejor resolución, una mejor tarjeta de video, calidad de imagen, etcétera. Y claro, una máquina de esa naturaleza fluctúa entre los 3.000 a 9.000 hasta 10.000 soles, dependiendo de la marca. Entonces, imaginemos pues que este estudiante, este señor Gianfranco Sotelo, sí, efectivamente es cara, es carísima. Una gamer está la más barata, jóvenes, está alrededor de 3.000 soles, claro, con sus características, y la más carita está entre 9.000 a 10.000, 9.000, 9.500, vi la última vez, hace un par de meses que revisé en algunas tiendas, o sea, está en un rango, digo, de 3.000 a 9.000 porque hay precios y precios, hay de 4.000, 4.500, 5.000, 6.000 soles, y claro, cada una de ellas, obviamente tiene sus propias características, ¿no? Y claro, obviamente es cara, definitivamente requiere de una inversión. Claro, armar una buena PC de esa naturaleza, pues es para, ¿qué te digo? Sacarle el jugo, ¿no? En buenos términos, o sea, explotarla al máximo. Asumiendo el ejemplo de este señor Gianfranco Sotelo, que efectivamente pues adquiere un buen equipo, porque supuestamente quiere estudiar ingeniería de sistemas, y se matricula y el primer ciclo dice, no, esto no es conmigo. ¿Qué pasó, no? O sea, mucha inversión y para el final termine pues usando el computador solamente de repente para que, ¿qué te digo? Para que vea sus películas de YouTube o para que vea su Netflix vía laptop o de repente a las justas utilice su Office. Eso se termina siendo pues una inversión, termina siendo este equipo un elefante en blanco porque obviamente pues mucho equipo, ¿no? Para la razón de ser que fue adquirida, porque no se está explotando, no se está, digamos, utilizando sus bondades como hardware, como equipo al máximo, ¿se entiende? Entonces, a eso obviamente se refiere, ¿no? Como también acá nos comentan en el chat, Cueva, Jerónimo, efectivamente. Entonces, claro, o sea, a eso también se refiere esta parte, ¿no? El hecho de que una empresa necesite adquirir, ¿no? Nuevas tecnologías, tiene que ser consciente que eso implica pues una inversión de grandes sumas de dinero, un gran capital, ¿no? Imagínate, una empresa no trabaja con un computador, una empresa, una mediana empresa, voy a encontrar alrededor de 5 a 8 máquinas aproximadamente. Entonces, habría que ver, ¿no? Qué equipos son los que quieren ellos adquirir, y si es que esos equipos realmente, digamos, tienen razón de ser para las actividades que ellos realizan. De repente es mucho dinero lo que van a invertir para lo que realmente van a utilizar. Me dejo entender, eso también tenemos que ser a veces, ciertamente tenemos que también ser realistas como especialistas. A veces hay jóvenes que terminan trabajando en empresas que se dedican a la venta de equipos y por vender, también he visto, que le engañan pues al usuario y dicen, sí, cómprate esta máquina, lo último, y es caro, ¿no? Y al final, pues el usuario que no sabe de tecnología, pues, dice, bueno, y el gerente, ya está bien, a ver, te hago el pedido, voy a comprar 4 maquinitas, ¿no? Para mi trabajo, para lo que yo hago. Y de repente, pues, a las justas utiliza su Office, no utiliza ni siquiera un sistema, ni siquiera una base de datos. Entonces, cuidado, tampoco seamos, como se dice, no nos convertamos en timadores, ¿no? Y hay gente que a veces por vender timan a los usuarios y pobrecito, el usuario que tampoco no sabe, no se empapa del asunto, pues termina a veces también siendo estafado, ¿no? Por favor, no hagan eso, ya hay gente que se dedica a lo que es asesoría en lo que es TI, y por vender, más aún si es vendedor, pues contar con vender, a veces termina vendiéndole al pobre usuario equipos que al final no lo van a utilizar. Y ojo, la tecnología con los años cambia. Si no se explotan, eso ya
pasa la historia, y entonces hay que también no timar, pues, ¿no? Ser conscientes y decirle, mira, no te preocupes, trabaja tranquilamente con tu Core i3 todavía para lo que tú haces, tranquilamente. De repente te recomiendo, como especialista, amplíale una memoria más, pon un par de tarjetitas más, vamos a repotenciar tu máquina. Todavía esto te da como para 1 año más o para 2 años más. Excelente, estás haciendo gestión de soporte, estás ayudando, estás asesorando a la empresa. Entonces la empresa también va a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Llama a Jerónimo, llama, no sé, a Cueva, pero Antón no lo llames, Antón, por favor, no. Llámalo, porque obviamente nos orienta y nos recomienda lo mejor, nos está haciendo una asesoría. Claro, eso también a ti te puede, digamos, generar ciertas oportunidades a nivel también laboral, ¿no? En el caso, pues, que no trabajes en la empresa, sino te dediques de repente a ser consultor externo, ¿no? A hacer consultorías en lo que es sistemas, en lo que es hardware, etcétera, ¿no? En lo que es equipos. Entonces, este punto tiene que ver con eso, pues, ¿no? Dice, el hecho de adquirir nuevas tecnologías, hay que ser consciente, la empresa tiene que ser consciente que hacer un cambio tecnológico requiere de cierta inversión y pues tiene que también tener una planificación. La empresa también tiene que planificar si es que esa inversión que va a hacer en ciertos recursos tecnológicos, estoy hablando al margen si es software o hardware, estoy hablando de forma general, recursos tecnológicos, realmente le van a traer cierta ventaja como empresa, ¿no? Frente a sus competidores. Si es así, bienvenido sea, pero si no, no tiene sentido, ¿no? A eso se refiere ese punto. Muy bien, en ese sentido, la gestión de servicios de TI, la gestión de servicios de tecnologías de la información, es una práctica que va mucho más allá de la técnica de programación. Lo que yo les decía, ¿no? El hecho de que alguien te mande a desarrollar una aplicación web, una aplicación móvil, un software de escritorio, una solución OLAP, una solución de business intelligence, o lo que fuere, hablando en términos de sistemas. De repente es un sistema ERP, etcétera. Y también, pues, la gestión de servicio, pues, tiene que ir mucho más allá también con el hecho de dominar o de conocer acerca de hardware, acerca de equipos tecnológicos. Se trata en realidad de un elemento estratégico para las organizaciones modernas, que cada vez son más dependientes del uso de las tecnologías de la información. Y es verdad, a medida que vamos avanzando, a medida que el tiempo, los años, una empresa está en el mercado, pues puede existir quizás esa necesidad ya de hacer un cambio tecnológico e incluso muchas de las actividades comerciales de las empresas terminan dependiendo del uso de estos sistemas de información, de estos equipos tecnológicos. O sea, terminan siendo dependientes pues de el uso de tecnologías de la información para lo que son sus actividades u operaciones comerciales, o en este caso operaciones o actividades administrativas, de gestión, etcétera, ¿no? Con la intención de tener, obviamente, resultados. Hoy la optimización, hoy en día la optimización de servicios de TI encuentra pues un gran apoyo en estas tecnologías, como por ejemplo lo que comentábamos como introducción en la sesión de clase del día de hoy, ¿no? Que hablábamos de que muchas empresas optan por orientar sus servicios en la nube, es decir, optan por el cloud computing, es decir, la computación en la nube. Muchos de sus equipos, muchos de sus servicios, como por ejemplo el hecho de tener un servidor de base de datos, una aplicación web, en vez de administrarlo la misma empresa, dice, mira, yo no, o sea, nosotros lo que queremos es, vamos a suponer que fuera, por ejemplo, una lavandería, ¿no? La lavandería, pues de repente manda a implementar una aplicación web, una aplicación móvil, para lo que es el servicio de lavado, etcétera. Y dicen, me gustaría tener una aplicación web que haga todo eso, pero mira, en realidad nosotros, o sea, yo como empresa, montar un área de sistemas no tiene mucho sentido, porque no somos una cadena de lavanderías, salvo pues que sea no una cadena de lavanderías en todo Lima. Entonces de repente en algún momento sí es probable que tengan pues un área de sistema, pero si es una lavandería que recién está iniciando, que recién tiene un local o 2 locales, no está todavía preparado pues para tener un área de sistemas propiamente dicho, ¿se entiende? Entonces en este caso ellos optan por
muchos de estos servicios tercerizarlos. Implica pues el tema de hosting, implica pues también el hecho de administrar la base de datos, de salvaguardar su información, de generar copias de seguridad. Entonces, todos estos procesos que son netamente de sistemas optan por tercerizarlos a través de un tercero. Y hay empresas jóvenes que se dedican a hacer justamente la gestión de servicios informáticos. Hay empresas dedicadas al tema tecnológico que se dedican pues digamos, alquilar dominios, a alquilar espacios de almacenamiento, pero todo lo hacen con un contrato, ¿no? Y obviamente, pues, el tema de disponibilidad, los principios, acuérdense, principios de seguridad de la información que yo les decía, confidencialidad, integridad, disponibilidad, yo no lo vería la empresa, o sea, no lo vería la lavandería, lo vería en realidad la empresa que le va a dar el servicio, ¿no? De almacenamiento, el servicio de cloud computing, el servicio de la computación en la nube, porque todos sus servicios tecnológicos lo va a administrar esa empresa. Y por lo tanto, pues hay un contrato y obviamente pues tiene que cumplir esta empresa con estos servicios que deben estar siempre disponibles para la empresa y también para sus clientes, porque justamente utilizan recursos tecnológicos, utilizan plataformas tecnológicas, como por ejemplo una aplicación web, una aplicación móvil, tiene que estar esto siempre en funcionamiento. Aquí no se perdona que no haya sistema, ¿no? El famoso término, no hay sistema. Entonces, se supone que estamos pagando para que esta empresa haga el servicio de cloud computing, computación en la nube, y pues tiene que responder en ese sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, hoy en día, pues, el hecho de optimizar los servicios de tecnologías de la información ha encontrado digamos, su apoyo tecnológico, pues, en la nube, ¿no? Así como también están, pues, los software colaborativos y en algunas áreas más específicas, como por ejemplo lo que es Big Data y Machine Learning. En este contexto, el objetivo de la gestión de servicios tiene un carácter mucho más de prever las necesidades de la empresa, para dar lo que es el soporte técnico y atender también las llamadas por parte de los usuarios que en algún momento dentro de una empresa pueden llamar para reportar alguna incidencia o algún problema que tengan, ya sea con sus equipos o con el acceso a ciertos servicios tecnológicos que existan dentro de la empresa, ¿no? Por el contrario, la administración de servicios de TI debe idearse exactamente para que los llamados sean cada vez menos necesarios, pues las situaciones de uso y el aprovisionamiento de los sistemas y del software deben satisfacer las necesidades de la empresa, incluso en situaciones contingentes, es decir, en situaciones donde de repente pues se ponga en riesgo, ¿no? El acceso a cierto servicio o el acceso a cierta información, entonces tiene que haber siempre también contingencias. Profesor, puede decir aquí de repente Jerónimo o Cueva. Toda empresa tiene que tener, entonces acá entra lo que se llama el plan de contingencias. Sí, un plan de contingencias o puede ser un PCN, un plan de continuidad del negocio, ¿no? Eso obviamente en función a cierta amenaza o riesgo que pueda darse y que pueda poner en jaque a la empresa y que pueda pues sus servicios o sus recursos tecnológicos quedar detenidos. Entonces, también tenemos que siempre tener un plan de contingencia. Eso es fundamental, jóvenes, también como parte de la gestión de servicios. Aquí tenemos un ejemplo, una casuística para que se pueda entender. Quiero compartir esto con ustedes. Dice, planteamiento del problema. El presente proyecto se desarrolla bajo la óptica de una consultora especialista en tecnologías de la información, donde se gestiona pues la adquisición del equipamiento, en este caso de equipos, y también tiene que ver con el tema de los costos que van a estar asociados a este proyecto, así como para también asegurar que los usuarios dispongan del equipamiento suficiente para cubrir sus necesidades alineadas a las políticas del negocio. Específicamente, dice, se va a realizar la gestión de la venta e instalación de un lote de equipos de cómputo, es decir, de un lote de laptops. Perfecto. Entonces, este es el problema planteado, ¿no? Nos está hablando de que hay una empresa que son especialistas en tecnologías de la información, ellos se dedican pues a lo que es la gestión de adquisición de equipos informáticos, es decir, de hardware,
y pues quieren en este caso controlar los equipos y los costos que están asociados a él, de tal manera que los usuarios pues dispongan de todos los recursos tecnológicos, en este caso de las laptops, de los equipos, que van a tener pues que vender, ¿no? E instalar también. Dicho equipamiento tecnológico, dice, se enfocará en la gestión de entrega y soporte con la finalidad de poder fidelizar al cliente. Y eso es interesante, ¿no? Porque hoy en día lograr que un cliente te sea fiel no es fácil. Pregunten a muchas empresas cómo es que en el tiempo algunas se mantienen porque han logrado fidelizar a sus clientes, y aquellas empresas que nacen o salen al mercado, ¿no? En una primera, de repente en un primer tiempo, muchas veces no logran captar clientes, no logran fidelizarlos, y el cliente dice, no, simplemente, mira, parecía interesante, no lo que vendían, pero no cubre mis expectativas, y se va. Entonces, lograr fidelizar a los clientes no es tarea fácil, y eso también implica, pues, ser un buen administrador, ser un buen gerente, ¿no? Tener también ciertos conocimientos de administración, de marketing, etc. ¿no? Ok. Entonces, esta empresa pues busca básicamente esto, ¿no? Quiere básicamente equipar, ¿no? Con todos los equipos que va a vender y va a instalar a la empresa, a otra empresa que la está convocando, y claro, lo que va a hacer internamente es gestión de entrega y soporte, ¿no? Y lo tiene que hacer pues de la mejor manera. ¿Para qué? Para que ese cliente que lo está contratando logre fidelizarlo. Y en algún futuro, si es que tiene algún inconveniente con el tema tecnológico, con algún equipo, con su funcionamiento, pues si ha hecho un buen servicio, créeme que lo va a llamar. Si el cliente pues no queda satisfecho, no lo van a llamar. Definitivamente dicen, no, esta empresa no la llamen, mira, vino, instaló los equipos, ni siquiera hizo una capacitación, ni siquiera nos explicó de qué manera lo vamos a utilizar, o ni siquiera nos dijo pues qué cuidado debemos de tener con respecto a los equipos, de qué forma debemos de hacer un mantenimiento, o sea, no has explicado nada al respecto. Y definitivamente, pues, si tenemos un problema, no, mejor esa empresa no lo llame, gracias. Puede pasar. ¿Y eso por qué? Porque la empresa, pues, no ha logrado fidelizar al cliente, no ha logrado, digamos, que el cliente quede satisfecho con el servicio que se le está dando, no solo de entrega, sino también de soporte. Y claro, esto con el objetivo de brindarle pues un óptimo servicio, ¿no? De soporte y poder continuar, como dice acá, futuras gestiones de negocio. O sea, que en el futuro esta empresa pues pueda seguir, digamos, teniendo algún contrato, ¿no? Con esta empresa con la cual está convocando. Pero tiene que haber siempre lo que yo les decía, un cronograma de actividades. Es fundamental que en toda gestión, sea en este caso más en la gestión de entrega, pues tiene que haber, jóvenes, obviamente, un cronograma de actividades. Todo proyecto debe contar con un cronograma de actividades donde se muestren pues las distintas acciones que se van a desarrollar, ¿no? Con las fechas y con los entregables, de manera que se pueda medir el óptimo desempeño del mismo. Y aquí tenemos, este es un cronograma, ¿no? Un cronograma mensual, ¿no? Esto es del año pasado, del 2019, y hay acá algunas actividades, ¿no? Este proyecto se va a hacer en 4 meses, ¿no? Aquí está por cada mes, ¿no? De qué fecha están iniciando actividades, ¿no? Por cada mes, del 4 de enero, en este caso de febrero, de marzo, etcétera, ¿no? Con su cronograma respectivo. Bien, aquí tenemos las actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Dice, servicio de consultoría con la participación de 2 expertos. Es decir, acá van a hacer una primera actividad que tiene que ver con el tema de consultoría. Se va a llevar probablemente la primera semana. Por acá también está lo que se llama la forma de pago. Se va a dar el 30% sobre el proyecto inicial. Hay una segunda actividad que tiene que ver, por ejemplo, con la sensibilización sobre la importancia del proyecto, es decir, sobre el personal, que más o menos le va a abarcar de la segunda a la cuarta semana del mes de enero. También hay otra actividad que ellos tienen que realizar, como por ejemplo el tema de la adquisición de licencias, ¿no? Son 100 licencias de software que van a tener que utilizar para lo que es el Office, y ellos están más o menos estableciendo para el mes de febrero, todo febrero se van a dedicar al tema de adquisición de licencias, y así como han hecho las licencias para lo que es el Office, también van a tener que adquirir las licencias
para lo que son lo que es el sistema operativo. En este caso van a trabajar con Windows 10 y más o menos va a cubrir las dos últimas semanas de febrero y las 2 primeras semanas de marzo. Entonces, por cada cronograma de cada mes, obviamente, ellos tienen que definir los tiempos, ¿no? Profesor, estos tiempos que se ponen por cada actividad son tiempos valorativos. En realidad, sí, son tiempos, digamos que como especialista ellos van a definir más o menos en función a su experiencia, en función a lo que ellos dominan, cuánto tiempo les demora cada actividad, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando de venta de equipos y de instalación de los mismos. Así como también el hecho de tener que adquirir también 100 licencias, ¿no? Por el tema de antivirus, es decir, el programa que va a permitir, digamos, salvaguardar frente a cualquier malware, ¿no? que pueda darse dentro de la empresa. También el tema de seguridad, que lo van a manejar con Amazon. Se recomienda adquirirse el servicio de seguridad de Amazon. Amazon también tiene su propio sistema de seguridad que está cobrando más o menos 0.02 dólares americanos por hora. Es decir, Amazon cobra por tiempo. Y claro, no es ni siquiera un dólar, ¿no? Es incluso centavos de dólar, ¿no? Por hora es lo que cobra Amazon y habría que hacer una evaluación, ¿no? De este tema de seguridad, si lo van a querer, no sé, de forma mensual o anual, y cuánto es el pago que tendría que hacer la empresa por un tema de seguridad. Aquí, por ejemplo, nos damos cuenta que ellos no van a proponer la seguridad, sino que lo van a tercerizar a través de Amazon. Y también, pues, la implementación de una red informática de forma inalámbrica, y nos damos cuenta que hay algunas actividades que se van a dar de forma progresiva, pero, por ejemplo, la actividad 3 y la actividad 7 se van a empezar a dar ya desde febrero. O sea, desde febrero se empezará ya a hacer lo que es la instalación de la red inalámbrica para lo que es el acceso a la nube, lo que es el acceso al Internet. También es importante que hagan una capacitación al personal, sí, y esto lo van a hacer en el mes de abril, ¿no? Todo abril van a capacitar al personal y finalmente en todo ese mes de abril pues van a tener que entregar un informe final y la entrega de la documentación que implica, porque justamente también el hecho de hacer gestión de entrega, también hay que enviar o emitir un informe a la gerencia sobre lo que se está haciendo. La gestión de entrega y soporte de TI. Pues bien, vamos a ver en qué consiste esta gestión de entrega de este proyecto planteado. ¿Ok? Dice, se detallan los entregables del proyecto. Un primer punto es detallar los entregables del proyecto. Esto en la gestión de entrega. Y aquí tenemos ciertos entregables. Los entregables usuales, los entregables del análisis y los entregables de las pruebas, así como también los entregables de la instalación. Entonces tenemos 4 entregables que se van a tener que generar en la gestión de entrega. Veamos, entregables usuales. Descripción breve del hardware propuesto y las características. 2. Descripción breve de las necesidades del negocio en el sistema propuesto. 3. Estudio de los costos que contendrán estimaciones de la planificación y fechas tentativas de entrega de los productos. 4. Estudio de los beneficios que producirá el uso de un nuevo hardware. Entonces, todo esto va en un informe, por eso un entregable sí se llama entregables usuales. Claro, porque el usuario tiene que ver las características de los equipos, tiene que ver en este caso el hardware, ¿no? Hacer un detalle de la información de los equipos que se están adquiriendo, los costos, etcétera, ¿no? También hay que establecer la fecha en la cual pues se va a tener que entregar el proyecto, ¿no? Estimaciones de fechas tentativas, dice, de entregables acerca de los productos que se van a tener que adquirir y claro, los beneficios de adquirir dichos computadores, dichas laptops, ¿no? Que tiene que tener también claro el gerente de lo que está adquiriendo. Eso es parte de un entregable usual, ¿ya? Siguiente, entregables del análisis. Tenemos que hacer una captura de requisitos. En los entregables del análisis se hace la captura de los requisitos y también debemos hacer una especificación del hardware. Cuando hablamos de la captura de los requisitos, estamos hablando del análisis del hardware actual. Si es que existe, pues hacemos un análisis y decimos, bueno, qué tipo de equipos tenemos, las deficiencias que hay, pues es toda una descripción que hay que hacer. Si es que existiera algún computador actualmente en dicha empresa. Si no lo hay, pues simplemente no tengo nada que analizar, ¿no? Eso es más que obvio.
así como también los requisitos nuevos de los usuarios. También tengo que especificar como un entregable del análisis cuáles son los requisitos de los usuarios, ¿no? Respecto a lo que se tiene en mente implementar. Y luego está, pues, las especificaciones del hardware, como son los requisitos del hardware y el plan de pruebas de integración. Muy bien, con respecto a los entregables de las pruebas, aquí también debemos de generar un plan de pruebas del equipo. Esto tiene que estar actualizado. Informe de los resultados de las pruebas, descripción de las pruebas y también el resultado esperado, el resultado obtenido y las acciones que se van a tener que tomar para corregir ciertas desviaciones que puedan existir. Así como también debemos de entregar los resultados de las pruebas, ¿no? De la documentación. Cuando hablamos de entregables de instalación, aquí nosotros vamos a tener que generar ciertos planes desarrollados a manera de planes de contingencia, como por ejemplo la explotación de caídas también del sistema y de recuperación. Es decir, frente a cualquier caída del sistema, frente, digamos, a cualquier mal funcionamiento del equipo que puede pasar, pues tenemos que tener un plan de contingencia. ¿Y qué pasa si de las 100 laptops fallan 4 o 5? ¿No? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Por cuántos días podrían esos equipos estar inoperativos? Eso también hay que considerar. Así como también el plan de revisión de post-instalación. O sea, después que instalamos los equipos, pues hay que hacer una revisión de dicha instalación, ¿no? Post-instalación, o sea, después de haber instalado los equipos. Luego se tendrá que generar ya el informe final, ¿no? Sobre la instalación de estos equipos y tenemos también que redactar una carta de aceptación, ¿no? Del sistema o del proyecto que debe ser firmado, ¿no? Por el gerente, ¿no? Por el cliente en este caso. Muy bien, cuando hablamos del soporte, existen niveles de soporte, sí, están los niveles de soporte, está la clasificación de incidencias que también debemos de considerar en el soporte. Y también, pues, básicamente con esos dos puntos, ¿sí? Con lo que son esos dos puntos, lo que son los niveles de soporte y la clasificación de incidencias, estaríamos cumpliendo con la gestión de soporte de TI. Vamos a ver a qué se refiere con respecto a los niveles de soporte. Existen 3 niveles, un primer nivel, un segundo nivel y un tercer nivel. El primer nivel básicamente dice consiste en dar al cliente una orientación telefónica a nivel visual. Ese es un primer nivel de soporte. Claro, cuando hay alguna incidencia, nos llaman y nosotros, ¿qué hacemos? Lo decimos, sí, ¿cómo está? Muy buenos días, dígame, ¿qué problema tiene con su computador? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, ¿qué hace el usuario? El especialista empieza pues a orientar telefónicamente pues al cliente, al usuario, frente a cualquier incidencia o a cualquier evento que haya sucedido y que puede en este caso que afecte las operaciones del usuario. Un nivel de soporte número 2, segundo nivel, pues tiene que ver básicamente con un servicio que consiste en proveer el soporte técnico en los problemas de uso, ¿no? De las aplicaciones y del hardware. Y un tercer nivel, pues consiste en la intervención por parte ya de los especialistas, ¿no? De nuestros especialistas, a nivel ya de arquitectura, ya sea de software o de hardware. Y el otro punto importante también, jóvenes, en lo que es la gestión de soporte, es hacer una clasificación de las incidencias, porque las incidencias tienen que también ser gestionadas. Por eso que yo siempre decía en el curso, ¿no? Tienen que hacer en algún momento dentro de la empresa gestión de incidencias. Por eso también tenemos que gestionar las incidencias. Claro que sí. Y para eso lo hacemos mediante una clasificación de los tipos de incidencia que se pueden dar, ¿no? Hay incidencias que son del tipo leve, severas y hay incidencias que son críticas. Cuando el profesor se dice que una incidencia es leve, cuando generalmente existen errores que no afectan el proceso normal de los sistemas, pero permiten su continuidad en la operación. Es decir, algún error, algún bug que puede darse dentro de los equipos, que de repente no afecta el proceso normal de los sistemas informáticos que trabaja la empresa, pero sí pueden en este caso continuar con la operación o con sus actividades comerciales. ¿Ha habido una incidencia? Sí, pero leve, no ha comprometido el funcionamiento completo de los sistemas de información que puedan tener dentro de la empresa. Una incidencia severa son aquellos errores que afectan el proceso de continuidad del sistema. O sea,
afectan ya el proceso de continuidad del sistema de información que está usando la empresa, pero que existen mecanismos también de lo que se llama recuperación para continuar con la operación, para continuar con las actividades. Y finalmente, pues está la clasificación de incidencias a nivel crítico, ¿no? Que en este caso son errores, son bugs que no permiten la disponibilidad del sistema y que implica pues un grave impacto en la operación del negocio. Claro, debemos de evitar justamente, jóvenes, llegar a incidencias críticas, porque eso sí puede poner, digamos, en jaque a la empresa o puede afectar su normal funcionamiento, porque muchos de sus servicios pues pueden quedar detenidos y la empresa simplemente no va a poder operar porque o falló el equipo o falló algo dentro de los sistemas que están utilizando. Entonces eso también puede generar cierto nivel de criticidad, ¿no? A nivel de incidencia. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Decimos que en toda empresa tiene que haber políticas, debe haber una planificación, debe haber un desarrollo o implementación de lo que estamos en este caso, digamos, gestionando, para luego hacer una supervisión y una recuperación frente a cualquier incidencia que haya puesto se haya convertido finalmente en una amenaza y haya puesto en riesgo, ¿no? La seguridad de la información o la información misma. Entonces, hay toda una fase que hay que verificar y tener en cuenta, ¿no? ¿Existen, profesor, ciertos criterios para lo que es la entrega y soporte de TI? Sí. Conforme a lo que se detalla en el gráfico, deben existir políticas de trabajo, debe existir una planificación, debe haber una implementación y una supervisión también. Asimismo, dice, las pautas de la entrega y el soporte deben estar claramente definidas en el contrato estipulado al inicio del proyecto. Eso, obviamente que sí. Debe también definirse cuántos años de garantía tendrá después de entregar el proyecto. Interesante. Claro, porque obviamente en toda gestión, tanto de entrega y soporte, pues tiene que haber una garantía, ¿no? Tiene que haber una garantía después de implementado un proyecto, después de haber hecho la entrega de los equipos. Así como también debemos de definir, pues, ¿no? Como nos dice acá, cuáles van a ser las pautas que vamos a considerar para la gestión de entrega y soporte, y eso tiene que estar estipulado en este caso, en el contrato, en el proyecto que vamos a desarrollar. Por otro lado, también se debe de documentar toda acción realizada, tanto en la entrega como en el soporte. Es decir, debemos de tener siempre, en este caso, una documentación que se enfoque no solo en la entrega, sino también en el soporte tecnológico. Y para eso tenemos que hacer lo que se llama las actas de acuerdo, que se van a tener que trabajar en cada reunión de trabajo que se va a realizar con el gerente o con el directorio de la empresa. Por otro lado, también se debe realizar un acta por cada soporte técnico, es decir, por cada servicio que ustedes hagan, por cada servicio técnico que ustedes, digamos, realicen, como por ejemplo el hecho de revisar un equipo, el hecho de hacer un diagnóstico en el equipo, porque te han reportado una incidencia y tú qué haces, vas a verificar qué es lo que pasa con el equipo. Tienes que hacer un documento, una orden de servicio, y el usuario debe firmar por esa orden de servicio, que dé la conformidad de que efectivamente ha sido a chequear cuál es el problema, cuál ha sido realmente la incidencia, ha representado eso una amenaza y qué solución ha dado. Entonces, eso también tiene que quedar evidenciado como parte del soporte técnico o del soporte tecnológico. Y en dicha acta, pues se debe de registrar al usuario que se ha atendido, así como también el nivel y la clasificación de la falla detectada, las acciones realizadas y otros datos que permitan generar indicadores o estadísticas. ¿No? Esto obviamente es importante, ¿no? Como yo te decía, ¿no? Documentar justamente todo ello, ¿no? ¿Cuál es la falla que se detectó, ¿no es cierto? ¿Cuál es el usuario finalmente que se atendió, ¿no? ¿En qué nivel de criticidad se encontró la incidencia? Y finalmente, ¿qué fue lo que se hizo, ¿no? O sea, ¿de qué manera revertimos esa situación? ¿Qué hicimos? Y eso nos va a permitir, obviamente, generar ciertos reportes, ¿no? Ciertos datos estadísticos como parte del proceso, pues, de
incluso hasta de aprendizaje para la propia área. Muy bien, por otro lado también están las actas generadas por cada asistencia técnica, deben ser registradas en una base de datos o un repositorio. Profesor, entonces aquí yo puedo hacer una base de datos o un sistema de HelpDesk. Claro que sí, tú puedes hacer un sistema de HelpDesk y para eso pues puedes tú registrar, ¿no? La asistencia técnica tiene que ser registrada, en este caso me dicen una base de datos para poder tener cierto conocimiento, para poder medir básicamente, ¿no? La eficiencia del servicio técnico que se ha realizado. Esa es la finalidad. Por otro lado, también se debe elaborar un cronograma del soporte técnico preventivo. Interesante. Cronograma de un soporte técnico, o sea, el soporte técnico que estamos haciendo de forma preventiva, conforme al siguiente cuadro, ¿no? Podemos tener una tablita donde digamos, pues, ¿no? Cuáles son las áreas que hemos trabajado, las áreas administrativas, el área de almacén, el área de ventas, la gerencia general, etcétera, qué área fue la que hemos atendido, en qué mes hemos dado el soporte tecnológico, ¿no? Para tener un control mucho más exacto. De esa manera, pues podemos elaborar un cronograma que permita llevar un control de la asistencia técnica realizada conforme el cuadro consolidado, ¿no? De tal manera que este sea acompañado por el mismo cuadro, pero detallando finalmente con quién es el responsable, ¿no? De qué área es y el cronograma que se ha trabajado para dar ese soporte tecnológico. Finalmente, tenemos ya nuestro modelo de entrega y soporte. Y esto también, jóvenes, ustedes van a tener que entregar en su informe final. En su informe final se les va a pedir que ustedes elaboren, construyan el modelo de entrega y soporte de TI. Acá, esto es un ejemplo, ¿no? Acá tenemos a la empresa consultora, la que ha vendido los equipos, ¿no? La empresa está reunida ahí con todo su personal y ellos, pues, como empresa consultora, son en realidad una serie de especialistas que conocen del tema tecnológico, conocen de recursos tecnológicos, conocen de tecnologías de la información y por ahora, pues, están a cargo de un proyecto de TI. Ellos están enfocados en entrega y soporte de TI para poder finalizar al cliente y poder brindarle, pues, un servicio óptimo, ¿no? De soporte y poder continuar con futuras gestiones respecto al servicio que la empresa necesite. Este proyecto se va a enfocar, me dice, en la gestión de entrega y soporte. Hay una gestión de entrega y hay una gestión de soporte. Aquí en la gestión de entrega tiene que ver ciertos entregables, como lo que hablábamos, los entregables usuales, entregables de análisis, entregable de pruebas y entregable de instalación. Y la clasificación, pues, tiene que ver con el nivel de clasificación de la incidencia, si es leve, severo, crítico, y esa clasificación, ¿no? También tiene un nivel de, digamos, de atención y en qué nivel de atención es la que vamos a dar. Vamos a cumplir sobre el primer nivel, el segundo o hasta el tercer nivel. De esa manera, pues, representamos nuestro modelo de entrega y soporte de TI. De forma similar, ustedes en su documentación de su proyecto final tendrán que también elaborar un modelo tentativo de gestión de entrega y soporte de TI. Conclusiones. La propuesta tecnológica de la gestión de venta e instalación de hardware bajo la óptica de una consultora, bajo un esquema alineado a los objetivos del negocio, permitirá poder fidelizar al cliente y brindarle el mejor servicio de soporte y poder continuar con futuras gestiones de negocio. 2. De acuerdo a la propuesta de solución del presente trabajo, se concluye que de cualquier proyecto donde exista una óptima estructura de diseño y entrega y soporte bien definida, bien establecida, bien esclarecida, permitirá el ahorro de los costos. Asimismo, también la empresa gasta menos dinero, pues, en la implementación de un proyecto y destina sus inversiones a la personalización del mismo o a otras cuestiones que considere importante, tanto a nivel informático como de repente a otras oficinas, es decir, capacidad de poder utilizar bien sus recursos económicos. Y 3, el gobierno de TI constituye una parte esencial del gobierno en este caso, de la organización que permite, pues, alcanzar los objetivos de TI que deben estar alineados con los objetivos estratégicos del negocio, de tal manera que le garanticen que los servicios y las funciones de TI se proporcionan con el máximo valor posible y sobre todo de la forma mucho más eficiente de la que se podría brindar.
Recomendaciones, como en todo proyecto, no solamente están por las conclusiones, jóvenes, también hay que hacer ciertas recomendaciones. Primera recomendación, dice, se recomienda realizar reuniones programadas de coordinación y también documentadas para poder afianzar la propuesta tecnológica de gestión con respecto a la venta e instalación de hardware. Asimismo, poner énfasis en la entrega y el soporte realizado mediante un cronograma detallado, ¿no?, donde podamos hacer el seguimiento por parte de la empresa consultora. Segunda recomendación, se recomienda realizar un adecuado, un pertinente cronograma de implementación del proyecto, donde tanto el proveedor como la empresa estén conformes con dicho cronograma y puedan pues realizar la supervisión que ellos consideren pertinente de forma periódica sobre el avance del mismo, ¿correcto? Esto va a permitir pues obtener siempre información oportuna y puedan pues ellos tomar las decisiones ante cualquier dificultad que se pueda presentar. Tercero y última recomendación, se sugiere aplicar buenas prácticas de lo que es el gobierno de TI, de tal forma que el conjunto de acciones que se realicen en el área de tecnologías de la información, en coordinación, claro está, con alta dirección, con alta gerencia, pues permita movilizar los recursos de la forma mucho más eficiente en respuesta a esos requisitos que pueden ser regulatorios o quizás operativos propios del negocio. Bien, jóvenes, de esa manera entonces hemos llegado a la finalización de nuestra actividad de aprendizaje del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Más allá de teoría, en esta sesión quise presentar un ejemplo donde ustedes puedan ver cómo es la gestión de entrega, cómo es la gestión de soporte, pero en este caso orientado a un caso que tenía que ver con la venta de equipos y también con la instalación. Algo que parece sencillo, pero que también podemos orientar la gestión de entrega y soporte, ¿no? En lo que es tema tecnológico, no solamente enfocarlo a lo que son el desarrollo de sistemas. No sé si hasta aquí, jóvenes, hubiera alguna participación, intervención o pregunta por parte de ustedes. No lo sé. ¿Alguna intervención? ¿Todo claro? Sí, profesor, todo claro. Qué bueno, qué bueno. Entonces, por favor, señores, revisen el material. Puede que esto también les ayude para lo que es la documentación de su proyecto de gestión de servicios y de esa manera pues puedan seguir avanzando. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el día viernes en la siguiente unidad didáctica que tenemos programada. Gracias por su atención y nos vemos. Que tengan un excelente inicio de semana. Ya, profesor, nos vemos ahí. Le escribo al WhatsApp. Ok, no hay problema. Nos vemos. Hasta luego, profe, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego.